Supongo que se me escucha. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel González, soy el CEO de la empresa de Capture Editec. Y bueno, lo primero agradecer a la Extremadura Digital Day por haberme invitado. Como bien decía Carlos, que nos conocemos hace muchos años en otros ámbitos, yo desde hace 12 años hago lo que me gusta y lo hago en las empresas, ¿no? Y solo sabía gestionar empresas y cuando salí de un trabajo, pues me puse a gestionar unas empresas. Una fue una mía, que la creé un día que bajé de un avión, y a poco tiempo pues me encontré con una joya en el mercado que era una empresa llamada Capture Editec, una empresa que hacía modelos 3D en una tablet. Su principal objetivo era, a partir de una tablet y un software desarrollado por ellos, que desarrollaron del 2013 aproximadamente al 2015, generar modelos 3D en el ámbito de la topografía. Esa empresa nació siempre con una vocación internacional. Es decir, su página web estuvo en primer lugar en inglés antes que en castellano. Su finalidad era atacar el mercado de la topografía a nivel europeo y toda su estructura y toda su organización estaba orientada a vender la tablet que veis aquí, una tablet que el periódico Hoy nos hizo un reportaje aproximadamente en 2016 y que cumplía tres facetas importantes. La primera, generaba el modelo 3D, la segunda, lo coordinaba directamente con un GPS. ¿Ya? ¿Puedo probar con este? Al final hicimos este producto y lo que nos pasó que como todo primer producto cometimos un fallo, que fue que nuestras expectativas eran muy superiores a lo que el mercado demandaba en ese producto. Tardamos 2 años en sacarlo. Yo por aquella época no estaba en la empresa, aunque asumo aquella parte del tiempo. Tardamos 2 años en sacarlo y a continuación, en el mismo momento que nosotros lo lanzamos al mercado, salió otro producto similar que era Dot Product, con lo cual nos comió el terreno, era mucho más barato, hacía más cosas que nosotros y sobre todo lo hacía mucho mejor porque nos habíamos centrado mucho en el hardware y no en el software. A partir de ahí, los socios de esta empresa deciden contratarme para reestructurarla y yo lo primero que hago es intentar analizar qué parte del negocio era interesante o no. Y hablando con ellos, decidimos que el producto hardware podía ser interesante, pero requería... Vale, porque unas pilas no, ¿verdad? Vale. Decidimos que era interesante centrarnos en lo que realmente pensábamos que nos daba valor. Lo que nos daba valor era el software y no el hardware. Y a partir de ahí reestructuramos la empresa. ¿Por qué no el hardware? Porque necesitaríamos mucho dinero para llevar un producto de alta calidad al mercado y sobre todo para poder hacer que los tiempos se acortaran y que estuviésemos en mercado. Más teniendo en cuenta que toda la competencia en ese momento ya nos había comido el terreno y ya no éramos los únicos que teníamos esa idea. Habíamos tardado mucho tiempo en salir al mercado. Intentamos variaciones del mismo producto, muy parecido a la competencia, pero el resultado de los mismos fue exactamente igual. Así que entre septiembre del 16 y febrero del 17, y después de hablar mucho entre los socios, porque yo en ese momento ya no era solo el gerente, sino que había adquirido la participación mayoritaria de la empresa, decidimos cambiar la orientación de la empresa. Decidimos ver qué era el valor que teníamos dentro de la empresa y qué es lo que en un corto periodo de tiempo y sin tener un solo duro en la cuenta nos iba a dar más resultado en el mercado. Partiendo de que en ese momento o el socio principal o director técnico en ese momento sale de la empresa, decide abandonar la empresa porque su objetivo es hacer dispositivos y no hacer software, y el nuestro era ganar dinero. Era ganar dinero porque sin dinero no podemos financiar la empresa, sin financiar la empresa no podíamos ir hacia adelante y sin una cosa tan básica como ir hacia adelante era mejor cerrar la empresa que continuar perdiendo nuestro tiempo, pero sobre todo perdiendo nuestro dinero. A partir de ahí, en 2017, nos quedamos 2 en la empresa,
el que hoy es el director técnico de la empresa y yo, porque yo os dirán que tengo una empresa tecnológica, que dirijo una empresa tecnológica, pero yo no he escrito una sola línea de código en la empresa. Es decir, yo no soy un ingeniero de ningún tipo. Si lo queréis decir así, en mi época se decía que los que valían y los que no para empresariales. Pues yo soy de los que mandaron para empresariales, ¿no? Así que me puse a dirigir una empresa tecnológica de la cual no iba a escribir una sola línea de código, pero la cual solo tenía una idea clara, que teníamos que llegar al mercado lo antes posible, porque el éxito de una empresa no está en hacer un producto, no está en hacerlo a mi gusto o al de un tercero, sino es estar en el mercado, en el producto que demandan los clientes y lo más rápido posible, que es algo parecido a lo que hace Zara cuando hace las colecciones de ropa, coge toda la información de sus tiendas, de las tendencias, lo desarrolla en ArtStation y inmediatamente en 15-20 días lo tienes puesto en las tiendas. Y ese sistema de Zara que yo habría aprendido en empresariales, pues intenté traerlo aquí. Y hicimos un análisis de los sectores a los que podíamos llegar. Decidimos que un sector interesante podía ser seguridad, un sector interesante podía ser patrimonio, un sector interesante podía ser ingeniería y un sector interesante podía ser medicina. Así que con esos 4 sectores bien segmentados empezamos a hacer la plataforma. Y hicimos una plataforma en solo 3 meses, no hicimos una plataforma en 2 años. Empezamos en febrero del 17 y en junio del 17, el 30 de junio, ya teníamos la plataforma publicada, una plataforma que en ese momento tendría un 60 o un 70% de las características que podía ser una plataforma deseable, pero como yo no soy ingeniero, no quería un producto perfecto, sino un producto que yo pudiera enseñar y ver si realmente el mercado lo podía aceptar. ¿Lo tienes, Miguel? Si quieres. Si puedo cambiar, lo agradezco. La logística. No pasa nada. Así, ¿verdad? Sí. Te lo engancho si quieres. A ver, ¿puedo hablar? Hola, ahora. Perfecto. Bueno, me siento ya más libre con las manos. Entonces, ahí cambiamos toda nuestra estrategia. Nuestro objetivo era mercado, mercado y mercado. Nuestro objetivo era que el producto fuera fácil de utilizar por todo el mundo, no por un ingeniero, no por un topógrafo, no por alguien que hubiera hecho 5 años de carrera y otros 5 para aprender cómo utilizar un láser escáner, un software de fotogrametría. Básicamente hicimos un producto para que una persona como yo, torpe en todas las cuestiones tecnológicas, pudiera hacer un producto. Porque de esa segmentación del mercado nos dimos cuenta que a los grandes profesionales conocedores del 3D no podíamos ir, a la masa o al B2C no podíamos ir porque necesitábamos mucho dinero y que teníamos que acudir a los sectores donde tuviésemos lo que nosotros llamamos los prosumers, que eran profesionales, pero que su comportamiento era lo de los consumidores. Eran policías, eran ingenieros, eran determinados segmentos que no tenían tiempo para formarse en determinadas cuestiones de 3D o de fotogrametría, pero que querían hacerlo. Y ahí es donde cambió toda la tendencia, es decir, en generar la plataforma para todo lo que fue el desarrollo nuestro. Y empezamos a asistir a ferias. El producto se seguía desarrollando, el producto tenía un 60% de sus características, poco a poco lo íbamos complementando, pero lo que yo me di cuenta, porque durante toda la comercialización y durante toda la presentación, es que la gente sí demandaba eso. La gente quería un producto para poder documentar y digitalizar en 3D, la gente quería un producto que se hiciera fácil y no le requiriera ningún tipo de aprendizaje y, sobre todo, que le permitiera integrarlo en sus flujos de trabajo dentro de sus sistemas IT, pero de una manera totalmente sencilla. No querían grandes cosas ni grandes tiempos. Y ahí nosotros, de ir a ferias, contactamos con un distribuidor y ese distribuidor nos presentó a la policía, nos presentó a la Archancha. Hablamos de abril del 2018, con un producto muy básico, con un producto que hacía modelos 3D, con un producto que ya tenían muchas empresas, porque ya no éramos novedosos, no éramos innovadores como lo habíamos desarrollado, pero no éramos innovadores en hacer modelos 3D. Cuando yo empecé a venderlo, yo decía
que nosotros no hemos inventado nada. Lo que nosotros hacemos, el 3D que nosotros hacemos, lo hacéis todos vosotros y cualquier ser humano. Al final cogemos un punto, lo vemos con este ojo, el mismo punto lo vemos con el otro ojo y hacemos una triangulación matemática en nuestro cerebro y nos posiciona en el espacio. Y de esa manera nosotros vemos un espacio 3D. Si hubiéramos nacido con un ojo, solo tendríamos una visión 2D. Nosotros hacíamos algo parecido, o sea, no hemos inventado la tecnología. Lo que estábamos dando es una manera de llevar la tecnología a todo el mundo, de democratizar la tecnología y de universalizarlo. Y esos fueron los factores con que lo vendimos. No hablábamos de cuestiones técnicas, no hablábamos de cuestiones tecnológicas, sino de facilidad para el usuario, de rapidez para el usuario, de utilizar su propio dispositivo móvil, de que ese dispositivo móvil va a estar integrado con absolutamente todo, para verlo, para recibirlo, para trabajar, para mandar las imágenes. Esa fue la gran diferencia. Cuando la primera vez ya contactamos con la fuerza de seguridad, que ha resultado en nuestro gran nicho de mercado, como iremos viendo poco a poco, esa fuerza de seguridad le presentamos la antigua tablet y le presentamos el nuevo producto. El jefe de reconstrucción de accidentes de las chanchas, en ese momento, Manu Santo, dijo, el primer producto hardware no lo quiero porque tengo 5 como ese, pero lo otro que me estás contando me parece muy bien porque el primer agente que llega a un escenario de un accidente de tráfico no me puede documentar el accidente de tráfico. Él no puede ir y grabarme. Y yo, que estoy a 200 o 300 kilómetros de donde se ha producido, mientras que cojo el coche, si estoy de guardia, si estoy en mi casa, todavía tengo que ir a Erandio. Cojo el coche, me voy con el láser escáner, llego al accidente, son 2 horas después. Cuando yo llego allí, 2 horas después, el accidente no es exactamente igual al momento en el que se produjo. ¿Por qué? Han llegado otros compañeros de otros cuerpos policiales, han llegado los sanitarios para ayudar a las víctimas, han llegado los bomberos para despejar o para liberar a los accidentados. Y entonces cuando yo llego y pongo mi láser escáner, yo no puedo reproducir ni documentar el espacio donde se ha producido. Eso me lo permite tu producto, porque la gente llega con su móvil corporativo, graba el escenario, lo sube a la nube y yo ya lo estoy viendo incluso antes de salir de Erandio. Y ya puedo tomar decisiones. Y cuando yo llego, tengo una imagen clara de cómo ha sido y de dónde se ha lucido. Y de dónde se ha producido y cómo se ha producido. Y eso es lo que nosotros conseguimos, la diferenciación con otros productos. Hacíamos exactamente igual que otras cosas, que otros productos, de la misma manera, pero le dábamos una facilidad, que el primer agente sin conocimiento sacara su móvil corporativo, grabara un vídeo del escenario y ellos lo tuvieran en el momento más cercano al accidente de tráfico. Y durante todo ese tiempo, pues empezamos a trabajar con ellos. Fue nuestro primer cliente, ese primer cliente nos abrió espacio a segundos clientes y todo fue un boca a boca. Como bien decía Carlos, el otro día fuimos capaces de traer aquí abajo 150 policías de diferentes cuerpos para hacer un crash test. Un crash test es impactar 2 vehículos en un entorno controlado para que después los agentes, policías locales, reconstrucción de accidentes del ERA, de Guardia Civil, del DIRA, de Mossos, de Forales, utilicen distintas herramientas para evaluar el accidente según se hace su trabajo. En este caso era un coche híbrido que además tiene unas características especiales porque teníamos que decirle a los policías locales que cuando hay un accidente con un coche híbrido no solo es quitar la llave, es que hay que quitar la batería para evitar que te descarguen. Y en ese momento, el producto, que era solo una idea, un año después se acaba convirtiendo en un producto que ya es aceptado por las policías, que nos focaliza de los 4 sectores iniciales y que empiezan del boca a boca a transmitirse unos a otros que hay un producto que sustituye al láser escáner y que además es fácilmente utilizable para todo. Y 2018, 2019 y 2020 se produce todo ese despliegue lo diré bien, toda ese alza de la utilización de productos por parte de las fuerzas policiales. Y nos convertimos ahí en un recurso para ello en la documentación de accidentes 3D. Hasta 2020 había en el mundo 5 software que hacía algo parecido a nosotros. Estaba Agisoft Metashape,
que era el original, de origen ruso, P4D, que es suizo y en la cual habían invertido muchos fondos para hacer drones, 3D Flow y, por otro lado, las librerías gratis que existían en Internet para generar todo esto. No existía nada más y nosotros. A partir de 2020 y a raíz de la pandemia, en 2021, aparecen otras plataformas como son Polycam y láser escáner incluidos en los iPhone. Y nosotros, que habíamos sido los ideólogos un poco de llevarlo todo a la nube, nos vemos como empresas americanas nos empiezan a comer un segmento de mercado que teníamos ocupado nosotros y que daban unos resultados similares a los nuestros. Durante ese periodo éramos los líderes en llevar hacia adelante todo el tema del modelaje 3D, pero en 2021 ya nos encontramos con que teníamos competidores que le habían invertido 20, 30 millones de euros y que realmente no podíamos competir con ellos porque ellos habían hecho en 6 meses lo que nosotros habíamos hecho en 3 años. Porque la gran diferencia es que ellos sacan fondos muy fácil y nosotros nos tenemos que financiar con fondos. No viene nadie cuando eres pequeño a darte 30 millones de euros ni 25, aunque tengas el mejor de los negocios. En España eso no ocurre. Hay que currárselo, hay que buscar fondos de I+D, hay que buscar financiación privada, sobre todo bancaria, y poner los recursos de unos y el patrimonio para que te la den. Aún así, llegamos a 2021. Durante ese tiempo, como veis ahí, seguimos desarrollando productos. Tuvimos iCloud 3D, que en 2020, y a partir de ahí nos contactaron desde Chile para desarrollar iSunRoad, que era un producto que se dedica a detectar señales de tráfico con una cámara de 90 euros. Como veis, nuestra inversión siempre es barata. Es una inversión de, oye, no tienes que invertir. Grábame un vídeo, súbelo a la plataforma y nosotros te vamos a dar una serie de información. Éramos buenos en detectar objetos dentro de las imágenes, pero también podíamos ser buenos en 3D, por supuesto, imágenes para 3D, pero también podíamos ser buenos aplicando inteligencia artificial sobre las imágenes para detectar objetos que hubiesen en ellas. Y ahí nace la idea de iSunRoad, de poner una cámara de 90 euros o un móvil encima de un salpicadero, grabar la carretera y de manera totalmente automática inventariar señales verticales, horizontales, baches, ausencia de línea, pórtico y clasificarlas y documentarlas y nombrarlas una detrás de otra, geoposicionándolas. Con lo cual, en 2020 teníamos un producto que era iCloud 3D, pasamos a hacer un segundo producto que era iSunRoad y llegaron los grandes americanos que nos quisieron comer el origen de nuestros productos. ¿Qué nos pasó? Que en 2021 tuvimos que hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque realmente nosotros habíamos desarrollado un mercado que no existía en ese momento, habíamos llegado a un público que el resto de competencias no había llegado, habíamos cogido una idea que había hecho un 2-3 catch y la habíamos mejorado y la habíamos puesto, y ahora llegaban los grandes fondos con grandes dineros puestos en otras empresas americanas para hacer exactamente lo mismo que nosotros. ¿Qué bueno lo que hicimos? Y ahí el ser ingeniero, pues me ayudó. El no ser ingeniero me ayudó. El ser de empresariales me ayudó a decir, ¿qué hace una empresa de ropa? ¿Qué hace cualquier empresa cuando tiene un problema de este tipo? Cuando la competencia va y te va a morder directamente sobre tu negocio que te da toda la rentabilidad. Pues en ese tiempo, en 2017, 18, 19 y 20, nos dedicamos, a la vez que trabajábamos con las fuerzas policiales, a preguntarles qué es lo que necesitaban, qué podíamos darles dentro de nuestras herramientas para que ellos pudieran trabajar con nuestras herramientas con más facilidad. Y empezaron a darnos información de, tengo este proceso que si lo que tienes me lo adaptas a esto, yo te puedo hacer, tengo esta otra cosa que si me lo haces así, yo te puedo hacer, y tal, y empezamos a tener un listado de cosas. Y nosotros empezamos a desarrollarle herramientas específicas para que ellos pudieran hacer su trabajo. Y esa fue la gran pivotación. Es decir, pivotamos en ese momento de ser una empresa de generar 3D, de visualizarlo, de que lo veas en tu móvil, a ser una empresa que prestábamos servicio en el B2B a fuerzas de seguridad. Y donde le desarrollamos, pues actualmente hay más de 60 herramientas donde tú puedes trabajar directamente con los modelos
para hacer tu análisis del accidente, del crimen, del delito medioambiental, de la inspección ocular, sacar tus informes y todo eso poder llevarlo a un juzgado mediante un sistema de custodia que te garantiza todo el proceso desde que subes las imágenes hasta que lo llevas al juzgado. Por tanto, de esa idea de un modelo 3D, de la información y el feedback que ellos nos dan, nosotros lo que hacemos es generar herramientas. Generar herramientas para poder ir desarrollando el producto y sobre todo para seguir siendo líderes en todo eso. A día de hoy no hay una empresa que haga lo que nosotros hacemos, no hay una empresa que tenga más de 60 herramientas específicas para policías y somos reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. Aparte de hacer eso, de ese pivotaje, de orientar la empresa hasta ese sentido, hemos seguido haciendo productos. Productos que en el 90% vienen de demandas propias de clientes, como IDCAR, un perito que quería hacer un peritaje utilizando inteligencia artificial, midiendo los daños y haciéndolo en 3D. Savia Urbana, un producto de inteligencia artificial y de inteligencia de seguridad para servicios de información, o IceBlood para detectar piscinas. Es decir, hemos ido desarrollando desde una base diferentes productos, financiando todo el I+D que se orienta a todos nuestros productos y que se orienta a conseguir clientes. Este es el que yo os comentaba antes, iSanRoad 2020. Generamos lo que es un análisis de señales de tráfico. Fácilmente, compras una cámara de 90 € con GPS, la pones en el salpicadero y una hora después tienes 100 kilómetros procesados y 100 kilómetros con todo el inventario de señales y georreferenciado para que lo puedas identificar. IDCAR, pues fácilmente grabas un vídeo, hay otros que lo hacen con fotos, nosotros lo hacemos con vídeo, que además le da la trazabilidad y la integridad a la aseguradora de que se hace con eso. Y le damos una valoración en daños de menos de 3.000 € de manera totalmente automática. En los de más de 3.000 € no nos interesa porque hay un número reducido. El gran mercado está en todas aquellas valoraciones de menos de 3.000 € donde la aseguradora pierde mucho dinero y mucho tiempo de personas para poder valorar un daño. Básicamente somos innovación, somos tecnología, pero somos mercado, siempre orientado a mercado. Actualmente somos más de 43 personas, son más de 20 personas en el área de ingeniería, matemáticos, ingenieros informáticos, médicos para algún proyecto de medicina que tenemos, pero sobre todo nunca olvidamos ni la parte de marketing ni la parte comercial, porque todo lo que hacemos está orientado a mercado. Lo que os comentaba antes, me he ido un poco saltando la presentación a rato, ¿vale? Hemos pasado de generar modelos 3D a ser una plataforma en todo, all in one, todo en uno. Trabajamos con iCloud, una plataforma orientada a que todo venga a lo nuestro. Es fácil de utilizar, es fácil de compartir, es fácil de traerte e importar otros ficheros y es fácil de utilizar con otras herramientas. A día de hoy tenemos pedidos de policías, pedidos de nuevas herramientas de servicios de información e inteligencia. Tenemos diferentes sectores que vamos abriendo dentro del dispositivo. Son ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí os comentaba las herramientas. Esto es la plataforma, cómo se diseñó. La dibujamos por primera vez, pero bueno, aquí tenéis el panel derecho con todas las herramientas, el modelo 3D, herramientas avanzadas, en ese caso hacemos líneas de nivel. Tenemos add-on de seguridad. Esta imagen que veis aquí es el cálculo matemático de la trayectoria de bala en un vehículo cuando se le ha impactado. Quizás aquí en España no es tan común, pero en toda Latinoamérica, que es otro de los grandes mercados que tenemos, lo que son las conocidas balaceras o los tiroteos se ocurren día tras día. Entonces, las policías de allí necesitan determinar desde dónde se ha producido eso, ¿no? Les desarrollamos una herramienta que directamente, a través de una LISE y de un cálculo matemático, te permite calcular de dónde procede en el espacio el disparo.
Add-on de ingeniería, comparación de IFC con obras que se están desarrollando, cálculo de la masa arbórea, es decir, empezamos por seguridad, hemos ido pasando a ingeniería y a partir de ahí vamos creando. Tenemos proyectos en medicina, estamos desarrollando proyectos en diferentes sectores y horizontal. Lo importante, desarrollamos un producto, nos posicionamos, ganamos mercado, pero sobre todo seguimos creciendo. No nos paramos y orientamos a seguir creciendo, basado en escuchar al que está enfrente a lo que necesita. Ya hemos abierto los canales de comunicación, ya estamos dentro de comunicación de las propias policías, de los servicios, nos van recomendando y vamos abriendo a partir de sus necesidades nuevos productos o nuevas mejoras del producto que determina hacia dónde vamos y cómo vamos. Eso fue el crash test que hicimos el otro día dentro de Badajoz. Pero para que hagáis una idea, hace poco salió un concurso de personas dentro de la Policía Nacional que querían redefinir todo lo que eran las reseñas policiales. Cuando alguien lo detiene, la policía lo primero que hace es tomarle las huellas y sacarle una fotografía para ponerlo en lo que es la reseña. Si tiene varios delitos previos, tiene varias reseñas y si es su primer delito, pues tendrá una reseña nueva. En el concurso al cual asistimos junto a Fujitsu, la idea era hacer reseñas policiales en 3D, que inmediatamente, una vez que vas a hacer el vídeo para hacer la reseña policial en 3D, salieran automáticamente todo lo que son las reseñas de perfiles fotográficos y se pusieran su ficha y en su propia reseña se comparara mediante inteligencia artificial, se extrajeran los datos y creamos perfiles biométricos. Eso que hace 7 años no lo hubiéramos conseguido, a día de hoy, por el conocimiento, por el trabajo y sobre todo por el que cada vez nos piden más cosas, forma parte de nuestro diario. Y lo estamos desarrollando y en un par de años habremos redefinido junto a Fujitsu todo lo que es la forma en que se va a documentar un detenido cuando llegue a una comisaría, incluyendo lo que es la reseña policial, incluyendo lo que es las fotos, pero a la vez que tenga un 3D, para hacer comparaciones geométricas, para hacer comparaciones con IA y para permitir que tengan más información, no solo de manera plana. Por lo que comentaba, como decía Carlos, empezamos por España. En España tenemos un reconocimiento actualmente bastante elevado. A nivel de Latinoamérica, todo lo que es desde México hacia abajo, el producto es muy reconocido, muy utilizado, porque es un producto económicamente accesible y que les viene muy bien. Y nuestro gran logro a partir de ahora es entrar en el mercado americano. Estamos hablando con una empresa de Kansas para desarrollar y comercializar a nivel global de Estados Unidos todo lo que es el producto. Si aquí estamos facturando ahora entre aquí y Latinoamérica 3,5 millones, allí doblaríamos en un solo año la facturación de aquí. El número de cuerpos policiales es mucho mayor y tienen mucho más dinero que nosotros para todo este tipo de cosas y ese es el gran objetivo a corto plazo, asaltar, entre comillas, todo lo que es el mercado americano. Todo ese departamento de inteligencia artificial sigue desarrollando proyectos. Hemos empezado uno financiado por fondos privados para sustituir o ayudar al médico de cabecera en la determinación de las enfermedades de las personas mediante cámara e imagen, de tal manera que podamos extraer los datos de la visión de las personas y demos un diagnóstico previo de lo que le puede ocurrir, cruzándolo con los datos. Somos de las empresas que hemos empezado con 3D hace ya 7 años junto a Gisoft y P4D. Somos reconocidos, seguimos avanzando. Es un sector maduro, igual que lo fue la fotografía, pero seguimos desarrollando herramientas. Y nuestra idea es seguir incorporando verticales en todos los sentidos. Verticales que vayan orientados a seguir haciéndonos crecer dentro del producto. En definitiva, 7 años, 43 personas, mercados en todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica y parte de Norteamérica como es México, Europa, Portugal. Seguimos desarrollando productos, seguimos avanzando y seguimos pagando las nóminas todos los meses, que es lo que a mí me preocupa cada 20, 25 de cada mes y lo que me quita el sueño muchas veces. Pero al final esto no es fácil.
Quien os diga que esto es fácil, se equivoca. Esto es extremadamente complejo. No hay nada fácil. Los clientes, cuando eres una startup, no te hacen caso. Encontrar una chancha no es fácil, es muy difícil. Que alguien se interese por tu producto es difícil. Que continúe en el tiempo es difícil. Y al final una startup es una resiliencia y un proceso de seguir avanzando y de seguir luchando y de buscar. Quizás nunca no soy ingeniero, no he escrito una línea de código, he tenido que aprender a hablar con gente más inteligente que yo, gente a la cual el 80% de las veces no le entiendo y les tengo que hacer ver cómo necesito que el mercado vea y perciba el producto, porque como no lo vea el mercado y no lo perciba, me da igual el producto que tengáis o que yo tenga, que no lo van a comprar, no te vas a financiar y vas a tener que cerrar. Esa es la parte que yo aporto a la empresa, de decir, no he escrito una línea de código, pero intento entender qué quiere el mercado. Y me equivoco, porque muchas veces pienso que va por aquí y al final va por allá. Lo importante es crecer, lo importante es escuchar al mercado, lo hace Zara, lo hace iPhone, lo hace todo el mundo. No penséis que tengáis el mejor producto, yo no lo pensé, yo solo dibujé con el director técnico actual la plataforma, él la programó, la lanzamos y nos pusimos a comercializar. Como bien sabe Carlos, yo nunca fui comercial, yo era financiero, sabía sacar el dinero, mover el dinero, que no faltara nada, pero no me gusta ponerme delante del público, pero tuve que vender, tuve que hacer determinadas cosas que nunca pensé que hacía, pero no he escrito código. Pero lo importante es que el mercado es hacia donde supe en todo momento que había que ir. Lo focalizamos, le dimos un sentido a lo que vendíamos, el mercado me lo compró, fuimos por ahí y cuando llegó la competencia pivotamos a la otra parte que teníamos, que era el valor de las herramientas. Y mientras tanto seguimos desarrollando productos. ¿Por qué? Porque si soy una empresa uniproducto, también me puedo quedar ahí. En 2021 pude sortear a la competencia, en 2024 no lo sé, en 2025 no. Pero si mi cesta de productos me da cada uno una cantidad, si se me cae uno, tengo el resto de cosas para poder seguir manteniendo la empresa. Por eso era importante de crecer en un producto, crecer en un mercado, sacar la información, pero no depender única y exclusivamente de todo. Porque los momentos más difíciles para mí son cuando tengo que pagar las nóminas. Y no es por pagarlas, es por pensar que no la pudiera pagar un solo mes. Porque el día que vayas a la oficina y no hayas pagado la nómina, la gente no te va a mirar igual. Porque ellos también tienen pagos, tienen deuda. Entonces, para mí, el crecer rápido en el sector, en el mercado, era importante, pero no depender de ese sector, no depender de ese producto y no depender de ese mercado, no es que fuera básico, es que era necesario para que yo también pudiera dormir con los años, aparte de tener un buen negocio. A día de hoy, en el sector de la seguridad, nos llegan los pedidos, nos van pidiendo y nosotros desarrollamos. Lo hacemos económicamente barato. ¿Para qué? Para quedarnos con el producto y poder comercializarlo. Ha habido un servicio de información que nos ha pedido algo, se lo estoy desarrollando gratis con la idea de que yo después lo pueda vender y ellos me van a ayudar a venderlo. Pero no quiero depender, es decir, yo te hago algo a ti, porque no soy una software factory, soy una empresa que hace productos en base a lo que el cliente quiere o a lo que me demandan. Pero lo hago yo con mis propios medios y yo después lo vendo. Y yo lo que le estoy dando a mi empresa es valor, conocimiento, que es lo único que tenemos dentro de la innovación, es el conocimiento de lo que desarrollamos, el trabajo sobre imágenes y sobre todo la facilidad y la rapidez para atender lo que los clientes nos dicen y nos piden. Y os aseguro que si hiciera la lista de proyectos, algunos os sorprendería porque muchos pensamos que existen y no están ni desarrollados, incluido la inteligencia artificial. En resumen, una empresa de innovación, una empresa que estamos aquí y que yo he querido seguir aquí, no hemos querido marcharnos, me han ofrecido irme a Madrid, me han ofrecido irme a Barcelona, me han ofrecido irme a Bilbao y seguimos estando aquí. Una empresa que hace tecnología puntera, de las pocas que hay, y orientada a productos, pero una empresa que realmente desde un punto de vista empresarial es sostenible, crece y cada día se desarrolla partiendo de un concepto de lo primero es el mercado y los productos tienen que estar adaptados al mercado. Si no, nos va a pasar como la tablet.
que es muy bueno técnicamente para el que la diseñó, pero cuando llega al mercado es el primer producto, no tiene un buen acabado, la gente tiene unas expectativas que tú has vendido pero que no cumple y llega otro y te roba la cartera. Y fueron 2 años muy difíciles donde incluso tuvimos que retrasar pago de nóminas, donde tuvimos que, y no las vimos para ir saltando los baches hasta que cambiamos la orientación, pivotamos, buscamos la financiación y cambió todo el perfil. Y no sé si voy en tiempo o me he pasado. Bueno, primero yo creo... Y bueno, es un resumen rápido. Sí. Seguramente habrán surgido algunas dudas. Yo, 2 reflexiones muy rápido. He visto que de aquí hay una duda. Alguien más tengo por ahí, más levanta la mano por ahí, unas cuantas. 2 reflexiones muy rápidas. Una, a mí me gustan este tipo de charlas y siempre metemos algunas en EDD porque yo sabía que Miguel iba a hablar de la sostenibilidad de las cosas y de las ventas por delante por muy buen producto que tengas. Y todo tiene que ser sostenible y a veces nos olvidamos de vender según las necesidades del mercado. Incluso eventos de comunidad como EDD tiene que ser sostenible y como yo me tengo que comer el marrón de vender los patrocinios para que sea sostenible, pues quería que él además contara que a nivel de llegar a mercado con el producto tecnológico es que hay que adaptarse al mercado y venderlo y Miguel lo transmite muy bien. Y 2, el próximo paso será el Minority Report de los accidentes, ya es el puntito un poquito más allá, ¿no? En lugar de reconstrucción podéis ir a predicción. Ya lo tenemos, Savia Urbana es eso, es un sistema que analiza conductas de terceros y de vehículos para determinar y dar avisos de lo que puede ocurrir en determinado área urbana. 15 años después de Spielberg. Bueno, casi lo tenemos. No sé si 15 años después, sí, pero... Por ahí. Pero que está muy bien, que por ahí hace poco hubo una fuerza policial, contactó con nosotros y porque estaba haciendo además es un agente que está metido en todos los casos gordos de este país, estaba haciendo una tesis y me explicó que dentro de su trabajo le era muy difícil identificar con una cámara a 30 metros qué tipo de vehículo era, para poder hacerle un tracking por carretera, porque claro, eso lo hacían con una persona, viendo el tipo de modelo y eran horas de personas trabajando. Tú piensas que eso ya está súper desarrollado, que la inteligencia artificial ya se desarrolla, pero es que no existe. Y siguen sin tenerlo. Y se lo estamos desarrollando nosotros. Spielberg lo hizo hace 15 años, pero hay cosas que no están hechas todavía. Lo pensó, pero no están hechas. Vale, me ha encantado la charla, sobre todo la parte en la que nos ha hablado de los problemas. Me ha parecido súper didáctico, la verdad. Y mi pregunta era, cuando os visteis con tantos problemas, ¿había como algo que os dijera que podéis seguir adelante y triunfar? ¿O era simplemente perseverancia o...? No era la idea poner aquí todos los problemas, ni yo soy contando todos los problemas. Pero, a ver, yo cuando a mí me contratan en 2015, pues yo siempre he sido gestor. Él sabe de dónde vengo, lo que llevaba, y lo que me gusta es gestionar empresas, no sé de otra cosa. Cuando yo llegué aquí, yo tenía una idea en la cabeza de un tipo de proyecto, entonces es una mezcla de las dos cosas, perseverancia, trabajo y sobre todo que la idea creas en ella y que tengas claro que existe la demanda. Con lo cual volvemos al mercado. Lo primero de todo, muchas gracias y enhorabuena porque me parece un trabajo increíble. Muchas gracias. Y te quería preguntar, con lo que sabes ahora, si volvieras a 2017, por ejemplo, ¿qué es lo que harías diferente o qué es lo que enfocarías de otra manera? Quizás no, esa pregunta me la hago no solo para Capture, sino para mi propia vida. Yo ahora me planteo que si en vez de con 50 tuviese las ideas, lo hubiera tenido con 20, igual la empresa lo hubiera montado con 21. Yo creo que no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque al final esto no es, tengo una idea y todo explota. Es un camino, ¿no? Yo creo que hay por ahí un poema, caminante haz camino al andar. Es eso. Los problemas no los puedes prever. Las situaciones no las puedes prever. Los contactos que te van a llegar no los puedes prever. Solo tienes que andar, moverte y sobre todo ser constante y dirigirte a los sitios adecuadamente. Porque no hay otra manera. Entonces, yo creo que si volviera atrás, los errores los tendrías que volver a cometer. Porque si no, no aprendería. E igual no estoy en el mismo sitio. Entonces, yo creo que el camino es el camino y es el que desarrollamos y es el que se debe hacer. También sé que si lo hubiera hecho en Estados Unidos,
igual hubiera sido mucho más rápido, pero es diferente, más rápido, con más dinero y con menos preocupaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más? Oh, por aquí. Hola, yo quería preguntarte si desarrolláis tantos productos, o sea, porque claro, al final al tener una gama amplia, todos esos productos necesitarán también un mantenimiento, nuevos desarrollos, digamos. No puede ser un riesgo no focalizarse mucho en una cosa, sino intentar abarcar mucho y, no sé, con el poco equipo que tenéis, digamos, no puede llegar a ser un riesgo centrarse en tantas cosas diferentes. Tienes toda la razón, puede ser un riesgo. En 2017 era un riesgo, por eso nosotros focalizamos en 4 productos y 4. Cuando tú desarrollas software, realmente hay un punto donde el software, el grado de lo que tienes que invertir se reduce. Ya no es necesario estar desarrollando mucho más, porque el producto está hecho, está probado, lo tienes desarrollando, es estable. Podrás hacer cambios de interfaz, podrás hacer cambios de diseño, pero más o menos lo tienes desarrollado. En ese punto, lo que te queda es mejorar el producto, y las mejoras no es el 100% del producto, puede ser el 10, el 15. Entonces, todos esos recursos, en ese momento, nosotros los destinamos a otros productos. Al final, nosotros hemos conseguido hacer un ciclo donde los nuevos productos que se integran, una vez que el otro está acabado, vamos permitiendo a la gente derivarlo de un producto a otro, y van entrando en marketing. Entonces, todo lo que tú dices es cierto, pero nosotros al principio hacíamos como tú dices, pero a día de hoy hemos desarrollado una cadena de trabajo donde los productos van entrando y saliendo de la fase de producción, pasan a mantenimiento y los recursos se van moviendo sin necesidad de que perdamos sin que tengamos grandes riesgos de perdernos o de equivocarnos, ¿no? Seguimos desarrollando productos, seguimos desarrollando el producto principal y los departamentos van funcionando. Eso no es que yo me lo haya inventado. Hay una teoría dentro de las concesionarias de autopistas donde el funcionamiento es siempre el mismo. Yo invierto en la concesionaria, mi cuenta de resultado cae, yo empiezo a crecer y voy teniendo concesionarias y voy teniendo un arco hasta que unas compensan a la otra y voy teniendo un beneficio positivo. Algo parecido he hecho yo aquí con la parte técnica. Generar productos cuando ya están a un 80%, pasan a mantenimiento y en producción y sigo generando productos y voy cambiando un poco la gestión de los equipos para orientarlo a los nuevos productos. De tal manera que tengo fondos para tener, tengo equipo para desarrollar las mejoras, pero a la vez estoy desarrollando nuevos productos, aunque sea sin tener una sola venta, y voy compensando. Al final es lo bueno de empresariales, me dio una cierta visión de cómo trabajar con ciertos negocios, de poder desarrollar múltiples cosas y de tener un brain point lo más próximos posible. Eso es lo que hemos hecho. Pero lo que dices es cierto. Si eres una pequeña empresa, tienes que centrarte. Cerrar, porque con un producto como el nuestro, iCloud 3D, nos podíamos perder. Nos centramos en seguridad, en ingeniería, porque están todas en Madrid y te cuesta muy poco ir a Madrid y recorrerte Castellana arriba y Castellana abajo. Medicina, porque te da publicidad y patrimonio por lo mismo. Pero seguridad explotó y ya arrancamos por ahí. Y nos hemos centrado ahí. Y ahora poco a poco vamos abriendo, pero sin perder que el lado de I+D tiene que generar productos que me permitan vender. Entonces, un poco de equilibrar y de saber cómo manejar las diferentes piezas dentro de la organización. Muchas gracias. Es parecida, o sea, porque estamos en la misma empresa y creo que hemos pensado más o menos en el estado en el que estamos, lo hemos relacionado con eso. Es también sobre los nuevos negocios que abristeis cuando entrasteis en seguridad. ¿Cómo decidíais? Porque entiendo que diríais que sí a muchas cosas, pero también tendríais que decir que no a otras. ¿Cómo decíais esto sí y esto no? O sea, ¿calculabais un poco lo que os podía retornar de...? O sea, bueno, ¿cómo decidíais? Dos partes. Hablamos de cómo decidíamos y del retorno, ¿vale? ¿Cómo decidíamos? Primero por lo que te daba para pagar las cosas y seguridad no lo daba. Tú imagínate que nosotros teníamos un producto que era iCloud 3D, que cada trabajador que entraba a la empresa te decía, del área comercial sobre todo, hostia, esto se puede vender a este, esto se puede vender a este.
Y como LinkedIn es un campo abierto, pues se lo ofrecían a muy lejos. Y cada día te llegaba el comercial o la persona del área de comercio diciéndote, pues me ha venido uno de gastronomía que quiere hacer modelo 3D de los platos para poner unas cartas digitales y que puedan ver los platos los clientes. O me ha llegado un podólogo que quiere hacer las huellas tal. Eso distorsiona, porque además, como es un espacio abierto, la comunicación con el equipo técnico es total y puede haber distorsiones. Y claro, si tú no estás, pues le preguntan al técnico correspondiente, eso se puede hacer, tal, y acabas desperdigándote. Eso nos costó mucho sufrimiento e intentar hacer que la gente se centrara. Tanto como me costó 3 años hacer que muchos del área comercial se centraran en, oye, este es el sector, y cuando tengamos que abrir un nuevo sector, será porque haya un análisis, haya una verificación y haya sobre todo una orientación. Es muy complicado ese tipo de cosas y requiere mucho esfuerzo, sobre todo cuando la organización pasa de ser 7, como éramos al principio, en 2018, a finales del 18, a ser 30 en 2020. Esa expansión es muy difícil de gestionar y hacer que la gente se centre es muy, muy complicado. Porque hay un sobreestímulo en el lado comercial, hay un sobreestímulo en el lado de los clientes que solo quieren hablar con los técnicos y tú tienes una cuenta de resultados, tienes que pagar unos pagos y tienes que ir diciéndole no te metas por aquí, no hagas así. Entonces, para eso solo queda paciencia. Paciencia, tener claro el norte y saber las etapas en las que te encuentras, saber por dónde vas. Con respecto a los retornos, seguramente hayamos dejado pasar algún negocio. Yo me basé sobre todo en lo que me daba dinero y con carácter inmediato, sobre todo en 17 y en el 18. Ahora no, ahora puedo abrir más la mano, ahora puedo hablar con más gente, ahora puedo tener otras fuentes de financiación. En el 18 lo que me llegaba era principalmente de las ventas, entonces si yo me desorientaba, me perdía. No te vale de nada hacer un plan de negocio, porque un plan de negocio sin tener el dinero empezando a que te llegue no vale para absolutamente nada. Y eso es tirarme mi casa a mi tejado. O sea, que los planes de negocio hay que verlos adecuadamente. Pero es más fácil, me pongo a vender, empiezo a retornar y a partir de ahí, si lo que me dé ese dinero es fácil. Si no, déjalo por mucho potencial que tenga el mercado porque te puedes dar una torta. De acuerdo, pues muchas gracias.